Bueno, ahora lo vamos a sumar al colega, a Sebastián Vivarelli, colega, autor del libro Afiches de película, perdón. Pero bueno, la cuestión es que nos interesa generar estos espacios, celebrar la publicación de un libro que para nosotros es especial porque está editado por Volkovics Editores, con quien tenemos una relación también de amistad, de afecto. Y bueno, siempre es para celebrar, obviamente, la publicación de un libro. En este caso con un tema nos parece riquísimo, muy interesante, muy movilizante, como tiene que ver, como es la relación entre una pieza tan fundacional en el diseño como es el afiche, el cartel y el cine. Un tremendísimo trabajo de Sebastián, que ahora nos va a contar un poquito por dónde anduvo transitando o el desafío que implicó, ¿no? Escribir un libro de estas características. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Sebastián y vamos a charlar un poquito de afiches de película. A ver, gracias por estar, colegas, ¿eh? Gracias por el apoyo, gracias por estar aquí en el vivo. Sebastián, si la magia de Instagram lo permite, tendríamos que empezar a transmitir juntos. Sí. Hola Sergio, ¿se escucha? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás? Bien. Ahí está. Primero, gracias por la invitación, por el espacio. Así que nada, esperemos que salga una charla agradable. Mirá, tema apasionante como pocos el cine, me parece, y su relación con el diseño, me parece como que tiene como un vínculo muy fuerte, ¿no? El soporte visual, gráfico de cada película es fundamental a la hora de posicionarla, ¿no? De identificarla. Un poco, la excusa era empezar un poquito con el terror, ¿no? Con el miedo, ¿no? Con este capítulo que vos le dedicás en el libro, ¿no? Al cine de terror, un poco con nuestro amigo Jason de la película acá que se llamó Martes 13, que bueno, me parecía como una simpática manera de empezar, ¿no? Esta charla, que nos cuentes un poco cuál es el, el abordaje que haces, ¿no? De un poco del cine de terror o de miedo, pero también extendiéndolo al resto de los géneros que tocas en el libro, ¿no? Sí, primero es gracioso porque en realidad en vez de la traducción correcta era Viernes 13 de la película, así que estamos bien. Yo estoy con una del Resplandor, que también es una gran película del género, así que nos vestimos para la ocasión. Sí, a full. Sí, uno de los capítulos del libro tiene que ver justo con el género de terror, que la verdad que es súper interesante tanto desde lo que es cada película o las películas, como los afiches que te conectan con esas películas. Digamos, yo hablo un poco de la representación visual del miedo. Cómo, digamos, volver imagen algo como tan intangible o abstracto como el miedo. De hecho, cada persona tiene un miedo particular, un miedo diferente. Por eso me parecía, de hecho creo que fue lo primero que escribí cuando empecé con esta serie de textos. El terror porque me parecía que es muy abarcativo, que habla de muchas cosas, además del miedo habla de otras cosas, que es como que se usa el terror y el miedo para hablar de otras cuestiones sociales, incluso a veces es un género hasta un poco subestimado. Por eso creo que cuando empecé con todo esto hace años, empecé por ahí. Y también, bueno, hay muchas piezas clásicas de lo que son afiches de terror, creo que si a cualquier persona le hablas del afiche del Exorcista, quizá lo tenga en la cabeza, del bebé de Rosemary, o de Halloween, o de
o del Resplandor, que está hecho por, bueno, Saul Bass. Es como que son como figuras muy icónicas que están instaladas en la cabeza de cualquier persona a la que le interese un poco el cine, o sea curiosa. Sí, absolutamente. Un poco lo que decías, ¿no? La representación del miedo, la particularidad de cada visión, ¿no? De cada afiche y cómo ancla esa sensación, ese sentimiento tan personal, como vos decías, en una pieza gráfica visual, ¿no? Que se transforma en íconos, ¿no? Culturales. Yo creo que los afiches muchos afiches de películas, bueno, seguramente en tu libro abordás varios, son íconos culturales que exceden a la obra cinematográfica. ¿Cómo lo ves eso? Sí, incluso son objetos de colección también. Justo hay una parte, un texto, una parte de un capítulo donde hago foco en lo que son los afiches más caros de la historia del cine, y uno de esos afiches es de una película de terror. Dos hay de una película de terror, una de la novia de Frankenstein y otra de que se llama El gato negro, así que imagínate que no casualmente dos de las piezas como más caras de la historia tienen que ver con el género. Eh, y esto que te decía, es como que creo que incluso hay personas que no vieron determinadas películas, pero que tienen en su cabeza la imagen de esos afiches, porque la vieron de pasada, porque la vieron en las redes, porque hasta te diría hasta porque la vieron en un meme, o sea, hoy en día se multiplicó toda esa cuestión visual de los afiches. Sabés que se acaba de integrar al vivo una persona especial en tu libro, que es Fabián Carreras, Sí, que es un diseñador, afichista, bueno, docente, amigo de la casa, amigo de la BGBA, y estaría bueno que nos cuentes un poco la historia de la tapa de tu libro. Después vamos a hablar más del libro, pero porque un poco este vivo la excusa es presentar y celebrar la aparición de tu libro. Pero bueno, la tapa del libro la diseñó Fabián Carreras, que se sumó hace poquito a este vivo sí, completamente y me gustaría que puedas contarnos. bueno, vean que es un niño y sí, cuando tenía que hacer la tapa para mí implicaba como mucho trabajo darme en lo que era el libro, el armado, Corta, porque a ver. partía de textos que estaban más que nada en blogs o en revistas digitales. Y entonces primero le comenté a Fabián sobre la posibilidad de que él lo diseñara, pero a él le parecía como que era un trabajo que iba, un libro que iba a demandar muchísimo trabajo, muchísimo de... Y él me dijo, quizás es mejor que lo diseñes vos, que tenés en la cabeza el proyecto y la idea, que fue lo mismo que me había sugerido Daniel Volkovich en su momento, el editor, y dije, bueno, estos son como señales de que realmente lo tengo que encarar yo. Fabián, bueno, en ese momento yo le sugerí o le pregunté si tenía interés en diseñar la tapa porque yo seguía su trabajo en las redes y me gustaba mucho su poder de síntesis, el impacto que tenían sus piezas, sus ideas. Eh, por suerte me dijo que sí, así que ahí trabajamos un par de opciones que llevaron mucho ida y vuelta, como todo proceso creativo. Y nada, elegí una y creo que también yo quedé súper satisfecho y creo que a él también le encantaban las dos opciones, pero como siempre había que elegir. También me ayudó me dio como mucho asesoramiento editorial en cuanto a la composición del libro, al ritmo, a los blancos, a la estructura. Así que siempre estuvo como muy presente en todo el proceso. Bueno, buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, contanos, Sebastián, un poco la raíz del libro. O sea, me entiendo que el cine debe ser un amante del cine, obviamente yo creo que muchos diseñadores, diseñadoras lo somos, eh, como una de las artes así visuales por excelencia. Eh, pero bueno, más allá de eso, contanos un poco cómo nace, ¿no? La idea del proyecto faraónico al principio, ¿no? Me imagino. Faraónico, sí.
Sí, sí, a veces como, bueno, yo te contaba que antes de este vivo, la verdad que una vez me habían llamado de una radio de Citibel porque les gustaban los textos y bueno, fui a dar una entrevista y me parecía muy loco estar hablando en una radio sobre póster de cine, que digamos como cuando no podía mostrarlos, digamos, pero conté un poco lo mismo que te voy a decir ahora. Es como si hubiese sido una decantación natural el proyecto. Una decantación natural entre mi formación que tiene que ver con el diseño, digamos, con el diseño gráfico. Bueno, egresado de la UBA, de la querida Casa de Estudios, y el amor por el cine. Calculo que un día se me ocurrió empezar a analizar determinados afiches de un género, que en este caso fue terror, empezar de a poco con textos, sin que nadie me lo pidiera, es como que surgieron por una cuestión mía de curiosidad de unir como estas dos pasiones mías que son el diseño y el cine, y lo que fue primero un texto o un ensayo se fue multiplicando y abarcando como géneros, autores, momentos, eh, cuestiones que tienen que ver con el cine y nada, fue creciendo, creciendo hasta que en algún momento dije, qué bueno sería que esto sea un libro, digamos. Y era como lo que seguía a esta cuestión de que estén subidos a blogs o a revistas digitales. Creo que siempre los diseñadores tenemos esa cuestión de amor por el libro impreso o el libro papel, el objeto. Claro, sí, el fetiche, el objeto fetiche. El objeto fetiche. Ahí quería saludar también que se unió Matías Horta, que es, él escribió el prólogo, él es un periodista especializado en lo que es cine, él escribió dos libros, uno sobre Cronenberg y otro sobre Carpenter, y yo había hecho un curso con él hace algunos años, le conté sobre los textos, él me dio un espacio o como que confió en los textos que se publicaron en una web que se llama A Sala Llena. Y nada, obviamente me parecía como, yo quería tener como una visión, el libro cruza el cine y el diseño, entonces me parecía como lógico que yo quería tener como un texto de un diseñador que Fabián además de hacer la tapa hizo la contratapa, y quería quizá un texto o una mirada desde alguien del cine, porque justamente eran como los dos ámbitos que se cruzaban en el libro. Así que Matías tuvo la gentileza de escribir un hermoso prólogo que habla de los afiches de cine, justamente. Buenísimo, bueno, bienvenido Matías, ahí a la charla, al vivo. Bueno, colegas, ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas, de hacerle preguntas a Sebastián, obviamente, sobre el libro, sobre el proceso del libro y sobre, bueno, cine, desde ya, ¿no? Estamos hablando de cine y diseño. Ahí hay la posibilidad de hacer una pregunta con el botoncito de las preguntas y si no, bueno, mandar algún comentario y trataremos de pescarlo, de que no se nos vaya. Eh, Ahí yo, Sergio, perdón que te interrumpa, si sí, el libro obviamente va a estar impreso a fin de este mes, si Dios quiere, digamos, pero tengo después, si quieren ver, hice algunas como, durante el proceso hice algunas pruebas de impresión, donde se pueden ver, digamos, algunos afiches o algunas temáticas que sí, van a estar ahí presentes. sí, sí. Sí, sí, obvio, sí, sí, lo que quieras mostrar en el momento que lo quieras mostrar. Yo en algún punto no quiero aburrir, no quiero, me gustaría que vos vayas contándonos lo que te parece significativo. En algún punto, lo primero que a mí se me ocurrió preguntarte y no quería dejar de preguntarte es un poco el proceso de selección o bien la manera de organizar el libro en capítulos, que por ahí a vos te resulta interesante contarnos cómo fue y cómo fuiste seleccionando cada peli, porque me imagino que es un mundo inabarcable el tema del afiche de cine, porque hay, no sé, miles de producciones cinematográficas por año, y viste, muchas tienen afiches, soportes así visuales que son muy interesantes, que están muy bien desarrollados, y desde lo visual muy, eh, perdón que me quedé acá sin monitor. Eh, bueno, nada, que son piezas de diseño bien logradas y hay muchas otras que no, obviamente. Entonces, ¿cuál es el criterio que utilizaste? ¿Te centraste en los clásicos o le diste espacio a piezas quizás más desconocidas? El cine independiente tiene también
un soporte visual muy especial. Bueno, contanos ahí un poco cómo fue. Está buena la pregunta. Sí, primero fue como una cuestión de quizás de, más abarcativa de géneros, ¿no? No sé, cine bélico, cine de terror, superhéroes, ciencia ficción. Fue como un poco como los sismos, los movimientos, digamos, las vanguardias, eh, el cine soviético, el neorrealismo italiano, etcétera. Y pasó que, claro, era un universo tan gigante y tan inabarcable de afiches que lo que vos decís, en algún momento había que acotar o seleccionar, porque no había cabida, digamos, en el espacio físico de un libro o incluso de un texto para la web. Una de las cuestiones a la hora de seleccionar era que quizá había grandes películas con afiches muy malos y lo que vos contás, películas independientes con afiches que merecían estar. Entonces era todo el tiempo un poco como curar el contenido o equilibrar, bueno, este clásico no puede faltar, pero esta película que por ahí no es tan conocida, tiene como una propuesta visual desde el diseño súper interesante. Entonces, la idea es que era lograr como un equilibrio entre piezas muy clásicas y muy conocidas y otras que por ahí pueden generar como sorpresa, pero que son muy logradas desde el diseño gráfico. Pero fue un Claro, trabajo duro igual, porque también uno tiene una cuestión afectiva con los afiches. Yo creo que si a cualquiera de nosotros que le preguntás por su afiche preferido, por alguna razón o por otra, tiene prefiere uno por sobre otro, inclusive por encima de si la película le gustó o no. Eh, Me ha pasado a mí de entrar a ver una película por el afiche que veía colgado en el cine y la película era un desastre. Pero, pero el afiche era hermoso. O sea, es y loco, viceversa. Sí, sí, es loco, sí, muy sí, loco eso. viceversa. A veces Pero a mí uno, también lo que me interesaba siempre de los afiches, además de esta cuestión que une los ámbitos de cine y el diseño, es como la síntesis. O sea, los afiches tenían que tratar de comunicar de qué iba la película, tratar de seducir, tratar de ser pregnantes, tratar de diferenciarse, como todo afiche, ¿no? Pero acá se le sumaba como la capa semántica de lo que es la película. Así que tenían como una riqueza de análisis como más interesante desde ese punto. hace un ratito lo mencionaste a Saúl Vaz, ¿no? Que yo creo que no falta ninguna de sus obras en ninguna teórica o clase, en ninguna universidad o instituto o escuela de diseño, ¿no? Como ícono del diseñador de afiches de cine, ¿no? Eh, ¿Hay algo que destaques o que de ver afiches? Me imagino que para escribir este libro has visto cientos de afiches y te has empachado con afiches. Y claro, me imagino, obviamente. Pero digo, la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué vectores encontrás o cuáles son las constantes que, si es que las hay, que vos encontrás en el buen afiche de cine? O sea, ¿qué es lo... Mencionaste la síntesis, ok, pero digo, ¿hay algo más que hayas encontrado, algún que otro ingrediente secreto? ¿Por qué un afiche es bueno de cine, ¿no? Estamos hablando siempre de afiches de cine. Eh, A ver, ahí partamos de que obviamente vos también lo sabes como diseñador y como docente que hay una cuota de subjetividad, ¿no? En qué es total. bueno o sea, hay una parte técnica, pero hay una parte subjetiva. En mi caso, para mí, lo que yo considero un buen afiche o un afiche hermoso puede ser por varias razones. Una puede ser por la técnica. En el libro hay muchos afiches que usan la ilustración, sobre todo afiches clásicos, y quizá el afiche no tiene ni mucha complejidad ni muchos niveles de lectura, pero la ilustración es tan hermosa que el afiche en sí es como una pieza coleccionable. Eh, Después tenés los afiches que, para mí, que como que tienen como varias capas de lectura, cuestiones más de ocultas, digamos, o que te llevan un poco más de tiempo en decodificarlos. No sé, siempre pienso para mí un típico es El silencio de los inocentes, que es un afiche que es la cara de la protagonista con una mariposa que le tapa la boca. O sea,
creo que ni siquiera tiene que ver con los códigos del género de terror, pero es un afiche tan hermoso y cuando vos lees qué significa la mariposa, ves que la mariposa encierra una calavera, es como decir, Sí, mirá, bueno, mirá todo lo que hay acá, o el famoso afiche de Halloween de la calabaza que en la mano se ve una cara gritando, si mirás con atención. Eh, sí. entonces pasa un poco por ahí, pasa un poco por ahí. Me parece que es como una mezcla de la cuestión estética con la cuestión retórica, con un combo de cosas. A veces también me imagino que a todos nos pasa que te encanta una ficha y no sabes por qué, también. Sí, sí, ni hablar. Es esa cosa mágica que tiene un buen afiche, ¿no? Básicamente, que lo emparenta tanto Sí, con con las artes plásticas en algún punto, la composición, bueno, el color, bueno, lo que vos decís, ¿no? La técnica. Eh, bien. Bueno, no sé si querés mostrarnos algo puntualmente, alguna pieza, alguna película que te haya llamado especialmente la atención, que haya sido el primer afiche que analizaste para el libro, bueno, no sé, bueno, creo que lo mencionaste, eso lo mencionaste hace un ratito, eh, que había sido una peli de terror, ¿no? El primer afiche. sí. El texto tuvo que ver con el género de terror, sí. Yo acá Bueno, tenía algunas como te decía, por ahí hay gente que recién se conectó. El libro recién va a estar impreso a fin de este mes, pero tengo como algunas pruebas que hice de impresión mientras iba elaborando el libro de algunos temas que aparecían. Eh, por ejemplo, acá este era como un afiche que a mí me parecía hermoso. ese es del Es acorazado una, Potemkin, ¿no? exactamente, sí. Tiene que ver con la parte donde hablo de cine soviético. Y bueno, para mí por lo menos es como una película icónica y me encontré como que esos afiches eran también como obras de arte en sí también. O sea, estaban como a nivel de la película. Afiche apaisado, Eh, ¿no? De movida, raro. sí, sí, sí. De hecho en el libro hay dos de esa película y no solía como repetir. Creo que no hay dos afiches de una misma película, ese es el único caso. Y los dos eran apaisados, pero tenían como un nivel estético tan alto que dije, no, bueno, tiene que estar. Eh, también hay, Claro. para que vean que es un libro amplio, em, por Batman. ejemplo, hay todo un capítulo dedicado a superhéroes y a su vez, digamos, está desglosado por superhéroe. En este caso, obviamente, es Batman, porque lo que es interesante de Batman es que surge en los 60 y llega hasta el día de hoy, así que imagínate las variaciones estéticas que tuvieron esos carteles y esos afiches, digamos. Así que un poco está Superman, bueno, Spider-Man, pero sobre todo Batman me parece que era como, con ese arranca el capítulo porque era muy icónico cómo fue cambiando, acompañando los cambios del personaje. Eh, hay algo de monstruos, digamos, de cine catástrofe con animales, obviamente, que King Kong. acá aparece una ficha, como te contaba yo, de la belleza y la ilustración, digamos, que hoy en día se perdió bastante eso también es un tema para pensar, ¿vale? Casi no existe la ilustración en el afiche. Eh, como que Sí, predomina el Photoshop. sí, exactamente, te iba a decir, ¿no? O están estas aplicaciones o filtros que hacen las veces de, ¿no? De Sí, ilustración, que eso es una cosa como muy llamativa, ¿no? acá hay otro, bueno, hablando de ilustración, eh, este afiche está hecho por Drew Struzan, que quizá, bueno, si no se lo tiene tanto nombre, es el diseñador que hizo toda la saga de Indiana Jones, hizo el afiche de Volver al Futuro, por ejemplo, así que es un ilustrador norteamericano al que le dedico un capítulo también. También está el género de terror, obviamente. Acá, bueno, también se ve la cuestión de los afiches ilustrados, lo que hablábamos. Es como que tienen como una belleza técnica que después se perdió. Drácula. ¿Hasta qué punto cada afiche abreva en el estilo imperante, ¿no? O por, no sé si imperante, pero de la época. Me quedé pensando un poquito con Potenkin y ese constructivismo furioso, ¿no? Ruso, revolucionario, bueno, de la época. Eh,
me hiciste pensar también en el pop, también furioso del Batman de los 60, ¿no? Más la serie de televisión, obviamente, no tanto el Sí. cine. Eh, De hecho, perdón, el afiche de la película de ese Batman de los 60 que está en el libro, eh, incluye las onomatopeyas que había en la serie, o sea que esa cosa pop que vos decís y colorida está llevada al cartel, casi literal. claro, Eh, un ícono en sí mismo, ¿no? Esas onomatopeyas. sí, creo que cualquier Todo persona que las vea sabe que habla de Batman de esa época. totalmente, totalmente. Pero bueno, nada, me quedé pensando, ¿no? En la manera en la que los estilos de la época marcan un poco el ritmo, ¿no? También de las pelis, del diseño de los afiches, que en definitiva, eh, a ver, una película es una obra de arte, pero que también tiene que ser vendida, ¿no? Tiene que ser vista, tiene que ser, es Sí, un emprendimiento comercial, digámoslo así, ¿no? No todo el cine, sí, obviamente. No quiero que se enoje sí. ningún No, no, bueno, en el televidente. libro hay lugar para todo, desde cine soviético hasta Marvel, así que están todos los... creo que el cine es todo, digamos, sin prejuicios. Es como que, justamente para mí la cinefilia es que te guste todo tipo de película. Claro, sí, tal cual, absolutamente. Eh, bueno, te iba a preguntar algo y me olvidé. Bueno, ¿querías mostrar alguno más o alguno que te llame la atención especialmente? Si no, Me quedaba que tiene que ver, un capítulo que tiene que ver con el cine de acción de los 80, todo lo que es, digamos, todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo que fue Stallone, Schwarzenegger, Rocky, Rambo, que también me parecía muy interesante para el análisis porque había una relación directa entre lo que se vivía en Estados Unidos en ese momento con la presidencia de Reagan y toda esa cuestión, y el culto al cuerpo y a la gimnasia y lo que se veía en esos afiches. Nada. Así que también hay un lugar para eso. exacto, bien. Rambo, ¿no? Entonces, claro, el cine bélico de los 80, exactamente. Plena Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando de la Guerra Fría de los Sí, héroes, sí, esos, ok, sí, totalmente, la paranoia. la paranoia. Vos sabés que acá hay un colega, Federico, que nos pregunta, o te pregunta en realidad, una cosa interesante, que es si opinás que un buen afiche de cine debe funcionar de igual manera en cualquier época y lugar. ¿Qué te parece? Yo, digamos, sin pensarlo demasiado, te diría que sí. Por ejemplo, yo creo que si un afiche, como te decía, de ilustración, o donde predomina la ilustración, o este que te mostraba de Potenkin, no sé, si el mal va a reestrenar a Potenkin y usa ese afiche a gran escala en la calle, yo creo que funcionaría y sería algo espectacular. Eh, el tema es también que sería como una sorpresa, porque hoy en día, si vos ves los afiches de las películas, son muy similares, predominan Photoshop, predomina la misma composición, la misma paleta de colores. Eh, para mí sí debería funcionar igual o mejor, porque de hecho sería como un ovni que viene a romper un poco con la monotonía que se ve. Hay hasta blogs que analizan afiches de distintas películas y son 20 afiches que son iguales casi, con la Claro, misma composición, con el mismo color de fondo, con la misma tipografía. Imagínate ver en la calle hoy un afiche de Potenkin impreso a gran escala y sería una bomba, digamos, aún en visualmente ruso, sería. ¿no? Aún en ruso, sin saber ruso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Igual, de hecho, ya son afiches de colección que están en museos muchos. El de Metrópolis también, que está en el libro, que ese creo que es mi afiche favorito de siempre. También tiene una historia interesante porque solo quedaron 4 originales, uno está en el MoMA, otro lo tiene un coleccionista privado que no se sabe quién es. Es como que también los afiches tienen viste, su historia alrededor. No, no es solo que, bueno, los colgaron para el estreno y lo sacaron y lo guardaron. Claro, tal cual, absolutamente. Eh, che, bueno, otra pregunta de Federico, igual de interesante, me parece que tiene que ver con el futuro del afiche cinematográfico.
¿Cómo lo ves? Y también yo ahí te agrego algo, viste que ahora en las escuelas de diseño, yo que soy docente de diseño, te lo pregunto también desde este lugar, viste que está tallando cada vez más, si se quiere, el afiche cinético, viste, esta cosa del afiche en movimiento, como género en sí mismo, bueno, nada, hay como una tipología de afiche que están haciendo, creo yo, que tecnológicamente ya es posible, eh, y que bueno, en algún momento se me ocurrió pensar, preguntarte esto, a ver si habrá algún tipo de relación entre el movimiento en el afiche y el afiche de cine, ¿no? Un poco complementando la pregunta de Federico del futuro de la pieza en sí. ¿Cómo lo ves? Mira, eh, hay, hay justo una parte del primer capítulo del libro donde dedico como un párrafo a reflexionar justo sobre eso, sobre el futuro del afiche de cine, tal cual. Y, Bien. y un poco hablo de lo mismo que estás planteando o lo mismo que se pregunta. Hay una cuestión de aprovechar como la tecnología, las últimas tecnologías, sea 3D, sea holográfico, sea interactivo, pero fíjate que también hay como una cuestión paradójica que se ve acá en Buenos Aires, que Netflix, cuando hay un estreno, por ejemplo, te pinta el afiche gigante en el lateral de un edificio. O sea, por un lado está el futuro, que vos decís, el afiche se viraliza por las redes, el afiche se hace meme, el afiche pasás por al lado y es interactivo, pero tampoco deja de existir el afiche eh, impreso en las calles, sea en papel, sea sobre un edificio, sea en una gigantografía. Y siempre me llamó la atención eso que lo hace Netflix, que imagínate que, no sé, quizá podía prescindir de esa parte y apuntar como todos sus recursos a lo digital o a lo virtual. Sí, justo hubo a propósito de lo que decís, hubo una pregunta reciente de otro colega acá presente, o un asistente a este vivo, el buscador encontrado es su nombre, eh, que dice, ¿qué opinás de las plataformas de streaming a la hora de mostrar los afiches, ¿no? Esta especie de gran mosaico, pequeñito, obviamente, porque se ve o en la tele o en un smart o en una tablet, eh, pero en donde también se reproducen los afiches, ¿no? Que quizás no son afiches ya a esa altura, con esa escala, pero digo, hay ahí como una reformulación de su Sí, función, ¿no? sí, de su función. A mí me parece que pasa lo similar o lo mismo a lo que pasa con las tapas de disco en Spotify. Es como que Exacto. pasan a ser casi banners, digamos. Banners o promociones digitales, porque es como que también ahí lo que gana es el ruido visual y tampoco se distingue mucho uno de otro. Es un carrusel donde todos compiten, donde no sabes cuál mirar. No sé, me parece que habría que pensar el nombre. No sé, siguen siendo afiches técnicamente, pero en el uso no sé. Me parece que se parecen más a los banners de la web o a publicidades. De todos modos es loco, porque yo te voy a decir por lo menos lo que a mí me pasa, no tiene mucha importancia, pero te lo digo ya que estamos charlando, las piezas que están bien pensadas, bien plantadas, con algo para decir, se destacan igual en ese Que eso es un mundo, buen punto. se destacan igual en ese Es un buen mundo punto. de profusión de imágenes que son las plataformas, bueno, las que sean, no importa. Es más, te diría otra cosa, se destacan mejor, porque ahí queda en evidencia lo buenos que son. Exacto, exacto, eso es un buen punto para Pero pensar. fíjate que ahí pierden algo primordial del afiche, que es la escala Sí, en las sí, plataformas digitales. Por eso te digo que se parecen más a banners. sí, Es como totalmente. si el soporte digital como que los reformula. Totalmente. Hace poquito me quedé pensando un poco en el cine independiente, ¿no? Que vos decís también en el libro, eh, le das pelota, le das bolilla al cine independiente, que es un motor realmente muy importante de producciones y también de gráfica. Eh, y hace poquito fue el Bafisi, ¿no? Acá en Buenos Aires, el Bafisi, y es realmente una muy buena ocasión para ver muy buenos trabajos, ¿no? A nivel afiche.
Sí, el afiche. No sé si ha sido en plan, a mí me ha pasado de encontrarme colgándome viendo afiches y no viendo el 1% de películas, pero de afiches se ven muy buenas piezas, ¿no? En ese tipo de sí, festivales. y fíjate que para mí pasan como, cosas muy puntuales. Se nota mucho en el cine independiente que hay mucha libertad creativa, porque no son afiches que a veces ni siquiera aparece el protagonista. Y si vos ves afiches de mega producciones o tanques, como se le dice acá en Argentina, siempre aparecen la cara de los protagonistas. Es como que los afiches están saturados de la cara de los protagonistas y pierden como estética. Pero es como que ahí gana la necesidad comercial. Y si vos ves un afiche de cine independiente europeo, te encontrás con piezas que vos las podrías imprimir y colgarlas en tu casa y parecen obras de arte. Totalmente, totalmente. Es así. Eh, Acá Orcofin dice que, claro, las plataformas a veces utilizan un fotograma y el logo o marca de la peli, ¿no? O de la producción. Sí, Es verdad, eso también, es cierto que muchas veces sí, se puede. sí, Netflix de hecho, algo que me parecía interesante que si vos lo dejás, bueno, esto lo deben saber todos, lo dejás un rato sin ninguna acción, empiezan a pasar como esos slides o ese carrusel con fotogramas de la película y con una pequeña síntesis de lo que es la película. Pero bueno, ahí desaparece el afiche. Desaparece el afiche, sí. Es cierto, sí. Una especie de salvapantalla, ¿no? Que aparece cuando te lo Sí, dejas. Sí, 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 sí. totalmente. Eh, Sí, sí, sí. Bueno, ahí es materia de otro libro, Sebastián, te tiramos acá la idea de hacer un libro sobre marcas, logotipos de películas. Atenti con Vamos de eso, a porque poco. vamos de a poco, no, por ahora con este libro estamos bien. Bueno, hablando del libro un poco, yo quiero contar algo que me parece importante, un poco ya agradeciéndole mucho a Sebastián el tiempo, la buena onda y bueno, compartir con nosotros la presentación de su libro, que nosotros como UDGBA, un poco no me presenté, yo soy Sergio Braginsky, soy el presidente de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, y como tal los quiero y las quiero invitar a asociarse, a sumarse a la UDGBA, como socios activos, socios activas, para formar parte de esta asociación profesional, que es la única que está activa hace varios años ya en la ciudad de Buenos Aires. Desde 2003 estamos vivitos y coleando, imagínense. Así que bueno, quería contarles que gracias a Volkovics Editores tenemos un precio especial para el libro de Sebastián, afiches de película, que es de 2.800 pesos en efectivo. Esto lo decimos porque no es un dato menor el valor y es un precio realmente muy, muy conveniente, muy eh, bueno, una oferta me parece que no se puede negar, no se puede rehusar. Así que bueno, hacemos ese anuncio para socias y socios, ¿no? Es un descuento especial para nuestros asociados. Eh, Ahí, bueno, Sergio, perdón, sí, te agrego porque también está bueno, obviamente el libro todavía no está físico, como decía yo, va a estar a fin de mes, pero capaz que vos hablabas del precio, bueno, y para mí está bueno contar que el libro tiene 250 páginas que son en color y en papel ilustración, o sea que también hubo una apuesta de parte de Daniel Volkovich, que confió y que creyó en el proyecto, en hacer un libro donde también se apreciaran los afiches, porque por ahí parece obvio, pero no, hay libros de afiches que son en blanco y negro, y quizás se pierde el color es información, el color es un montón de cuestiones, y bueno, acá es como que se apostó a que el libro, a nivel visual y a nivel estético, abarque como la mayor calidad, digamos. está muy bien, sí. Me haces acordar los apuntes de la facultad, ¿no? Donde había imágenes mal fotocopiadas en blanco y negro de afiches que vos tenías que imaginarte, ¿no? Obviamente a la hora de leer los apuntes. Te estimulaba la Sí, imaginación, era bueno. estimulaba la imaginación, exactamente, absolutamente. Eh, bueno, Sebastián, eh, tenemos, bueno, no sé, algo que quieras agregar, algo que haya quedado sin contar,
vos estás trabajando ahora, estás escribiendo sobre cine en blogs, estás laburando en Azul, me contabas hace unos días atrás que estás trabajando y siguiendo, seguís alimentando esta pasión del diseño y el cine, estás investigando algo de la historia del cine en Azul, contanos. Sí, eso, o sea, bueno, yo vivo acá en Capital y hace un tiempo largo que me metí también a investigar sobre la historia del cine en azul, de las salas de cine, bueno, de las primeras proyecciones y nada. Con la ayuda de la hemeroteca de la ciudad es como que voy a acceder a un montón de información y material y nada, para mí es un tema interesante porque como sabemos, lamentablemente los cines están desapareciendo, así que es como tratar de que eso no quede en el olvido, digamos, de contar un poco la historia de cada uno, que es la historia también de la ciudad donde están. Así que, y en cuanto al libro, bueno, también la idea es, algunas veces, por un tema de extensión hubo que elegir, que recortar material, porque si no se hacía un libro imposible, imposible de imprimir, imposible de vender, por los costos, pero sigo escribiendo sobre el tema de afiches y queda todavía bastante material por suerte. Bueno, es como inabarcable, es lo que vos dijiste. Claro, este es un Así primer que recorte, básicamente. Es un primer recorte. sería, sí, como las películas, la precuela. La precuela, sí, está muy bien. Bueno, no está mal, ojo, para pensarlo. Recién Federico sumó una pregunta que puede estar linda para vos responderla. No sé si vas a tener uno preferido o no, pero si tuvieras que sumar a un diseñador de afiches de cine a este streaming, ¿a quién le dirías que se sume? A un diseñador de afiches y a Saúl Vaz. A Saúl Vaz. Saúl Vaz. Sí. Sí, aparte que nos cuente sobre su laburo con Hitchcock, imagínate. Absolutamente, Debe tener absolutamente. unas buenas anécdotas. Me hiciste acordar al trabajo con esto que dijiste, sí, absolutamente sí. Me hiciste acordar al trabajo de Juan Gatti con Almodóvar, ¿no? Sí, Que están tan emparentados, ¿no? Es esa dupla creativa que en algunos casos yo creo que sí. se da, no son ellos, bueno, son por ahí quizás famosos mundialmente, pero digo, eh, pasa eso, ¿no? También el diseñador que entiende al artista, al director o a la Sí, directora, ¿no? Hay algo ahí, hay algo interesante. sí, para mí es como un caso parecido a Saúl Vaz con Hitchcock. Es como que se hace ahí una comunión y un entendimiento. Y lo que vos decís, una vez que se genera esa química, me imagino que las dos partes quieren como seguir trabajando juntas o seguir desarrollando proyectos. Se vuelve como natural. Claro, claro. Pasa también con los discos, ¿no? Digámoslo, con las bandas y los discos. Y hay diseñadores que están Sí, muy bueno, relacionados. sí, sí, se da tal cual. Sí, hay bandas que están como directamente relacionadas a un diseñador. Acá me parece que hay una trampita, debes saber la respuesta, pero te la pregunto igual, Sebastián. Fabián te pregunta, Fabián Carreras, ¿cuántas películas ves por semana? Lo debes saber, ¿no? Te lo pregunta porque debe ser una cantidad ridícula. Decila. Tuvimos, Ridículamente grande, ¿no? tuvimos, tuvimos algunas charlas de café con Fabián. Yo creo que si te gusta el cine, nunca podés ver tantas como te gustaría por un montón de cuestiones, tiempo, cansancio, trabajo diario, pero por semana yo trato de ver, no sé, tres, cinco, una por día es muy difícil, pero bueno, digamos, día por medio trato. Fin Día de por semana medio. se puede hacer, fin de semana se puede hacer dos y dos, porque es sábado y domingo. Estamos hablando no de cine, ¿no? No de cine, estamos hablando de streaming, de plataformas digitales Streaming. o Y cine. al cine, y al cine, siempre que se puede ir al cine, no hay como el cine, digamos. No hay como el cine. Básicamente, o sea, si ves una película en el celular, no estás viendo una película. Totalmente, totalmente. Eh, Digan lo que digan, ¿no? Digan lo que digan, no es lo mismo. Digámoslo a viva voz, digámoslo por lo Levan- menos en este levan- vivo, digamos eso. Eh, levantemos las banderas. Levantemos la bandera del cine como espectáculo y como hecho cultural, con un espacio físico especial, ¿no? Digo, Pero, pero además que el director hace la película
pensando en que se vea en una pantalla de cine, o sea, Sí, sí, piensa, piensa la composición, piensa la fotografía, piensa la escenografía, por lo menos para que eso se vea dicen ahí. ellos. Eso dicen ellos, ¿no? Hay que creerles. Los directores, las Sí. directoras te dicen que piensan en el formato, ¿no? En el formato de la pantalla Esperemos, grande. esperemos que digan la verdad. Sí, yo creo que sí, aunque por ahí les deje más dinero hoy por hoy otras cosas, ¿no? Otras Sí, plataformas. Che, Andrés pregunta, Andrés Febrier pregunta si la época, es una muy buena pregunta que habría que ver cómo rastrear la respuesta, ¿no? La época del auge de los videoclubes, si tuvo algún impacto en el diseño de los afiches. Atenti, ¿eh? sí, sí, la pregunta es muy buena. La verdad es que si no tengo la respuesta, obviamente, si no quiero, digamos, Claro. mandar fruta, como suele decirse, pero está buena la pregunta, sí. Sí, quizás sería un equivalente a cómo el streaming también afectó el diseño de los afiches. Eh, Sí. igual mi recuerdo también de chico, así en los videoclubes, se recurría mucho al afiche físico ahí, sobre todo en los videoclubes más de culto, Eso te iba a que decir. estaban ahí como... Era como una galería de afiches, ¿no? Un videoclub. Por eso, era como un museo de afiches también, Claro, 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 o, claro. o afichetas, digamos, un poco más chiquitos, pero estaba empapelado el local, digamos. Estaba empapelado de afiches y uno tenía alguna envidia, ¿no? Cierta envidia porque tenían esos los afiches de alguna peli que uno quería y claro, ellos la ¿Quién no redistribuyen. quiso? ¿Quién no quiso ¿Quién no llevarse quiso? uno a su casa? ¿Quién no quiso llevarse uno a su casa? Tal cual. ¿Por las buenas Tal o por cual. las malas? Es verdad, es cierto. Eh, sí, Sebastián, bueno, estamos ahí orillando la hora. Esto dura una hora, va, por lo menos es el horario, la duración recomendada. Eh, nosotros vamos a dejar esto grabado, va a quedar en nuestro perfil de Instagram y después probablemente lo subamos a nuestro canal de YouTube, eh, como para que los colegas que no pudieron verlo en vivo lo puedan ver luego. Eh, de nuestro lado, felicitar tu iniciativa, felicitar la concreción de un proyecto como este. Escribir un libro no es poco, poder editarlo, poder publicarlo, poder mostrarlo y poder ponerlo a disposición del resto, me parece que es algo siempre para celebrar, siempre, siempre, siempre. Así que felicitaciones por eso, sobre todo. Eh, y después, bueno, nada, que haya un segundo, ¿no? Una segunda parte. Las segundas partes nunca fueron buenas. Por eso, pues, quizá podemos pasar del primero al tercero. Salvo en El Padrino, dicen, viste que El Padrino parece que es la única que tiene Sí, secuelas estoy de que son acuerdo. cada vez La uno y mejores. la 2, la uno y la 2 y la 3, bueno, un poco desbarrancó. ¿Cómo es? Bueno, no, aprovecho para agradecerte por nada, por lo que dijiste y por el espacio. Y bueno, espero que no se hayan aburrido o que hayan sacado algo de la charla, digamos. Sí, sobre todo, bueno, atentos a la publicación del libro físico, como vos decís, que va a estar obviamente salir de imprenta en un tiempito. Aprovechar la preventa especial, con este valor especial para socias y socios de GBA. Y bueno, nada, obviamente tener un libro Claro, la que preventa que es durante acompañe. todo este mes, porque va a estar Sí, impreso justamente a fin de mes. a fin de mes, sí. Eh, no, nada, y digo, tener en la biblioteca propia un libro que me parece que a cualquier diseñador, diseñadora, le suma, absolutamente, suma contenido, suma historia y bueno, es un homenaje también a una pieza fundamental en el diseño como es el cartel. Ujú. Bueno, Sebastián, un placer enorme, de verdad. Seguimos en contacto, vamos a estar en contacto seguramente por este y por otros temas, y bueno, y a los colegas y a las colegas que se sumaron a este vivo, como siempre, agradecimiento total. Bueno, colegas, algún que otro amigo también conocido de Sebastián que por ahí está Curiosos. curiosos, eso siempre está buenísimo, así que
todos bienvenidos, bienvenidas. Y un saludo muy especial a los integrantes de la comisión directiva de la UGBA, que algunos estuvieron presentes en el vivo y otros no, pero bueno, que son obviamente el motor de esta asociación que hacemos con amor y a pulmón. Así que, bueno, Sebastián, abrazo grande. Bueno, abrazo y gracias por la invitación. Bueno, nos vemos colegas, tengan en cuenta que en breve vamos a tener noticias interesantes para anunciar, charlas que se vienen, anuncios, así que bueno, tratamos siempre de estar activos y lo vamos a anunciar oportunamente por nuestras redes. Así que bueno, tengan ustedes muy buenas noches y nos vamos a ver una peli, Sebastián. ¿Qué te parece? Sí, 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 ¿qué tal? Bueno, Bueno, buenísimo. bueno, Chao, colegas. Nos vemos en la gracias. próxima. Chao.